Nosotros tenemos una visión clara de la historia, Padrino. Querido compañero general en jefe, Vladimir Padrino. Almirante en jefe, Remigio Ceballos, dos hombres muy estudiosos de la historia. Tenemos una visión clara de la historia, la conocemos bien. Si en lo económico se impuso el capitalismo rentista petrolero dependiente, está completo así, capitalismo rentista petrolero dependiente y atrasado. En lo político se impuso desde 1908 hasta 1998, 90 años, hasta que llegó Chávez. Se impuso un modelo de Estado muy corrupto. Todo el poder político, sean dictaduras llamadas militares o en dictaduras civiles llamadas democracia, en el siglo XX todo el poder político se basó en la corrupción, producto de los inmensos recursos. Se gobernó con mano de hierro dictatorial, con mucha corrupción, o se gobernó a través de sistemas de partidos populistas como Acción Democrática, en un mar de desastres y corruptelas. En lo político, entonces, quien quiera tomar nota del siglo XX, en lo político, con sus honrosas excepciones, el siglo XX venezolano se instauró un régimen de dominación autoritario, represivo, que perseguía los derechos del pueblo, que negaba las libertades verdaderas y pero muy corrupto. Si una de las características de finales del siglo XX, una de las grandes críticas que el pueblo hacía de ese régimen llamado puntofijismo, ¿cuál era? La corrupción. Si una de las cosas que más hería la sensibilidad de un pueblo trabajador era que el pueblo trabajaba y ahí estaban chupando y chupando las élites, los cogollos oligarcas. ¿Cómo indigna eso, verdad? Y cuando uno ve que eso se repite, indigna el doble, ¿o no? Siglo XX, ahí está. La corrupción es uno de los males asociados al capitalismo rentista petrolero más detestables que tenemos que acabar definitivamente en PDVSA y en general en el manejo del Estado y del país. De eso tenemos una gran conciencia, camaradas, hermanas, camarados, hermanos. De eso tenemos una gran conciencia. Porque hay que tener conciencia para uno poder pasar a la acción y tener efectividad. Y en lo social que se impuso, camarada Mayor General Suárez Churio, un hombre que viene del pueblo de ser soldado y ahora es comandante general del ejército. ¿Qué se impuso en el siglo XX, hermanos Churio? La miseria en lo social, la pobreza, la desigualdad. Se impuso la desigualdad, que es la madre de la pobreza y de la miseria. La desigualdad en la distribución de los ingresos. 70% del ingreso nacional para la burguesía comercial y para los cogollos. Y apenas un 30% que caía en gotas, ¿se acuerda? PDVSA en gotas. Era un insulto al país. Aquel programa llamaba PDVSA en gotas. Es que eran gotas lo que le lanzaban al pueblo. Una gotica para la salud, una gotica para la educación y una gotica para no sé qué. Porque aquí no había plan de construcción de vivienda, nunca lo hubo. En lo social, en el siglo XX, compañeros, se impuso el modelo de desigualdad más aberrante, que aún asombra a visitantes extranjeros que vienen a una Venezuela y todavía se ven las heridas, las manchas, el dolor de la pobreza y la miseria.
que Venezuela experimentó todo el siglo XX y que nosotros estamos empeñados definitivamente en superar para construir una Venezuela de iguales, de prosperidad, una Venezuela socialista como es la Venezuela que vamos a construir en los años y décadas que están por venir. Siglo XX en lo social. Cuando el comandante Chávez en el año 97, 98 postuló su candidatura presidencial, Edgar, cuando postuló su candidatura presidencial, Yurbis, quiero felicitar las palabras y además los documentos extraordinarios que me ha entregado Yurbis Gómez y Edgar Blanco, dos jóvenes líderes de la nueva PDVSA, de la PDVSA honesta, de la PDVSA de trabajo, de la PDVSA socialista. Gracias. Cuando el comandante Chávez, ustedes eran casi niños, pues, ustedes tendrían 10 años, 12 años, estaban empezando apenas a ver la vida. Cuando el comandante Chávez postulamos la candidatura del comandante Chávez, Venezuela exigía un cambio profundo, porque en ese momento, cuando llegó la revolución, la pobreza acumulada en un siglo, donde Venezuela fue el principal país productor de petróleo y exportador del mundo, donde ingresaron recursos en petrodólares más que en cualquier otra nación del planeta, Venezuela mostraba al mundo como trofeo el 80% de su población en pobreza, nuestros padres y nuestros abuelos, nuestras madres y nuestras abuelas, y mostraba al mundo 45% en pobreza extrema, en miseria, un desempleo del 25% abierto, un trabajo informal que es desempleo disimulado, que superaba el 50-60%, quiere decir que el 75% de la población activa en Venezuela tenía condiciones precarias de trabajo que solo los llevaban a sobrevivir. Por eso era el 80% de pobreza. Un siglo entero de capitalismo destructor que nos llevó al atraso. Están las tres marcas. En lo económico, la dependencia y el atraso. En lo político, el autoritarismo y la corrupción. Y en lo social, la desigualdad, la pobreza y la miseria. Las tres marcas de fasta del capitalismo del siglo XX. Petróleo siempre fue importante. Cuando llegó la Revolución Bolivariana, una de las disputas más importantes que se dio fue por la nacionalización y la recuperación del petróleo para uso soberano y para inversión social en función de los grandes intereses de la mayoría de nuestro pueblo. Fue una pelea que comandó el comandante Chávez y la llevó a pulso. Todo esto que estoy diciendo, compañeros, es producto de las reflexiones de todos estos meses. Yurbis, desde que impulsamos y lanzamos el golpe de timón por allá en enero, en marzo. Pero sobre todo ahora tengo encendido el cuerpo y el alma, producto de los hechos de corrupción que he descubierto en sectores a quien se le entregó el poder petrolero de la nación. Quiero que me entiendan de la mejor manera, queridos hermanos trabajadores, hermanas trabajadoras de petróleo de Venezuela, compañeros trabajadores, la clase obrera del país, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es la clase obrera armada del país. Quiero que me entiendan bien.
porque he pensado muy bien y sabía que este día iba a llegar. Y le doy gracias a Dios y le pido a Dios la mayor sabiduría para poder conducir esta revolución profunda en PDVSA, esta transformación, este golpe de timón en revolución necesario para nuestra industria petrolera, para ponerla a servicio ahora sí del crecimiento, del desarrollo y de la vida económica del país de manera integral. Sin corrupción, sin corruptela, sin corruptos, sin bandidos, sin sanguijuelas y mafias.